Piensa Prensa, comprometidos con la verdad y los derechos humanos, y hoy nos acompaña Juan Ignacio Latorre, senador electo en 2017 por el Pacto del Frente Amplio, Revolución Democrática, partido que preside desde junio de este año, y bueno, senador por la sexta circunscripción correspondiente ahí a la región de Valparaíso. Le agradecemos por su presencia aquí en Piensa Prensa. Muchas gracias por la invitación y valoro mucho el trabajo que hace Piensa Prensa, así que un saludo al medio independiente y su convicción democrática, transformadora en nuestro país. Senador, estamos viviendo un proceso histórico que hace años de lucha esperábamos con ansias este proceso. ¿Cómo lo ha vivido usted desde el Congreso? Desde la Cámara Alta, como senador, ¿cómo ha visto todo este proceso que estamos viviendo hoy en día? Ciertamente es un proceso histórico. Primera vez en la historia de Chile que los pueblos de Chile se dan una nueva constitución democrática que es producto de una revuelta popular, de un estallido social, ¿no?, que ocurrió en octubre del 2019. Y la manera que tuvo Chile de encauzar, de alguna manera, de buscar una salida democrática a esa crisis social profunda, fue un proceso constituyente, ¿no? Fue un plebiscito de entrada democrático donde la gente, el pueblo, decidió de manera soberana. Recordemos siempre esto, la soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo se expresó de manera soberana y clara en el plebiscito de octubre del 2020 con una nueva constitución democrática, ¿no?, cerca del 80%, y además un mecanismo democrático 100% elegido por la ciudadanía para redactar esta propuesta de nueva constitución. Y ahora el 4 de septiembre nuevamente será el pueblo soberano con voto obligatorio, y creo que vamos a tener una gran participación popular en las urnas, donde tendrá que pronunciarse sobre el texto, este trabajo que hizo la convención durante un año entero. Pero además una convención que el mundo entero está mirando. Primera vez en la historia que una convención es paritaria, yo creo que eso es muy potente. Además en Chile con escaños reservados de pueblos indígenas. Eso sí, hay otras experiencias en el mundo donde los pueblos originarios han participado con voz y voto, pero en Chile no. Chile es primera vez que en 200 años de república los pueblos indígenas tienen derecho a expresar voz y voto en decisiones tan relevantes como son las normas jurídicas, las normas de una constitución. Y también la presencia de independientes, de los movimientos sociales, la diversidad de los pueblos de Chile, mucha gente de regiones, mucha gente de la educación pública. Es decir, primera vez en la historia que además se escribe una constitución sin el veto de la derecha, veto histórico, ¿no?, de la derecha y de las élites, de la oligarquía, que si bien tuvieron presencia, tuvieron representantes, pero no tenían capacidad de veto. Y yo creo que eso es muy potente porque surge un texto que claramente es un cambio de paradigma respecto del modelo neoliberal, del Estado subsidiario impuesto en la Constitución del 80, ¿no?, por la ideología de Jaime Guzmán, la Comisión Ortúzar, una convención además impuesta en dictadura, en un plebiscito fraudulento, hay que decirlo, mientras se violaban los derechos humanos, se estaba redactando la Constitución y luego se impuso a la fuerza en un plebiscito fraudulento. Y por tanto creo que es muy valioso y el contenido creo que es muy valioso. O sea, insisto en este punto que el mundo está mirando esta experiencia chilena porque puede ser también innovadora y esperanza de cambios democráticos, civilizatorios en un contexto de crisis, de múltiples crisis, ¿no? La crisis climática, ecológica, la crisis de las democracias representativas, la crisis del neoliberalismo como modelo de acumulación, de desigualdades, de malestar social. Entonces creo que puede ser un evento, o sea, es un momento histórico y al mismo tiempo puede ser algo muy esperanzador para otros países también. Senador, numeral 1 del artículo 1 de la nueva Constitución dice que Chile es un Estado social y democrático por derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Con respecto al primer punto, plurinacional, ¿cómo ve usted esto de que por fin se reconozcan los pueblos originarios que llevan años en nuestro territorio, antes incluso de que existiera el Estado de Chile? No, es muy potente. Yo creo que ahí está el corazón de este proyecto constitucional, ¿no? El cambio de paradigma que decía de pasar de un Estado subsidiario que de alguna manera
constitucionalizó el modelo neoliberal de los Chicago Boys, ¿no? De toda esta dictadura cívico-militar que nos ha costado tanto dejar atrás, y esa herencia pinochetista, digamos, que de alguna manera los pueblos democráticamente van a enterrar y van a dejar atrás. Y el hecho de ser un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Es un cambio de paradigma completamente distinto al Estado subsidiario. Y además un Estado plurinacional, bueno, ecológico, regional. Yo agregaría, el inciso siguiente habla de una democracia paritaria, una república solidaria también. Me parece que ahí está el corazón del proyecto constitucional. Y el Estado plurinacional, yo creo que es algo muy demandado por los pueblos originarios en muchas partes del mundo. Yo creo que la demanda por reconocimiento constitucional quedó atrás. Era una demanda que traían los pueblos en el primer pacto nuevo imperial, ¿no? de la transición de la dictadura a la democracia, en ese acuerdo con Patricio Aylwin. La Concertación en ese entonces se comprometió a impulsar reconocimiento constitucional. Esa era la demanda en esos tiempos. Y en 30 años de democracia no hubo voluntad política para avanzar en aquello, la derecha nunca estuvo disponible, digamos que la centroizquierda con matices no, pero tampoco tuvo mucha fuerza para empujarlo. Y hoy día la demanda es plurinacionalidad. Yo invito a quienes nos están viendo, los seguidores de Piensa Prensa, por ejemplo, a leer el último libro de Fernando Pairicán, un historiador que yo admiro mucho, compañero que le mando saludos, el Peñi, nos ha tocado compartir en otras oportunidades. Él escribe la vía plurinacional, ¿no? Cómo se transita hacia la plurinacionalidad, cómo otros países han transitado, que tiene que ver con múltiples cuestiones. Primero tiene que ver con entender que el Estado de Chile, que si bien sigue siendo un Estado de Chile y un territorio indivisible, ¿no? Para no caer en las mentiras y la desinformación de la derecha y el rechazo que dicen que vamos a dividir el país y van a haber múltiples estados. Eso no es así, sino que van a convivir distintas naciones, pueblos, naciones, el pueblo nación mapuche, originario anterior al Estado, que tiene su propia cultura, su lengua, sus maneras de convivir con la naturaleza, etcétera, su propia cosmovisión de desarrollo. Ellos hablan del buen vivir o el Kumemoñén, ¿no? Que es otra lógica distinta de la lógica occidental nuestra y capitalista, digamos, ¿no? De acumulación. Es otra relación con la naturaleza, con la espiritualidad también. Y por tanto eso implica reconocer, pero además dar poder político, ¿no? Que tengan representación en el Congreso Nacional, que se desplieguen las autonomías territoriales regionales, indígenas, una serie de elementos con las cuales se ha hecho mucha desinformación. La justicia indígena, por ejemplo. Hasta Estados Unidos tiene cortes indígenas para resolver asuntos comunitarios o vecinales, no necesariamente penales. Igual va a seguir existiendo la Corte Suprema que va a ordenar todo el sistema de justicia, todo el poder judicial. Pero bueno, es un cambio significativo respecto a lo que tenemos hoy día, que ni siquiera Chile, en la Constitución actual, reconoce la existencia de los pueblos originarios. Hablo y pongo el acento en el pueblo nación mapuche, pero también podemos hablar del pueblo Rapa Nui, que administrativamente me toca representarlo como región de Valparaíso, pero no tiene nada que ver con, ¿no? Ellos son otro pueblo que se sienten completamente de una cultura distinta, pero son polinésica, pero que son parte del Estado chileno, que sería un Estado plurinacional, ¿no? Pueblo aymara y así. Entonces me parece que es un avance significativo y de aprendizaje de otros países, experiencias como Nueva Zelanda, Colombia, Bolivia, Costa Rica, México, etc. Estados Unidos también, Canadá, que a partir de historia de despojo, de historia colonial de despojo, de violencia del Estado con esos pueblos indígenas, hoy día tienen otra relación, una relación democrática entre el Estado y los pueblos indígenas, reconociendo derechos colectivos, que eso además Naciones Unidas ya lo establece desde el año, si no me equivoco, 97, 2007, perdón, la Declaración de los Pueblos Indígenas, de los derechos colectivos, que Chile también firmó, y el convenio 169 de la OIT. O sea, son cosas que queden a nivel constitucional, es muy relevante. Senador, de la nueva Constitución, ¿qué artículo siente que lo identifica a usted? ¿Se siente más identificado o representado? Uno de los tantos. A ver, sí, cuesta elegir uno, pero dicho en el momento anterior, la conversación, ¿no? El corazón para mí está en esos principios iniciales, ¿no? Un Estado social y democrático de derecho, regional, ecológico, intercultural,
una democracia paritaria, bueno, un Estado plurinacional y una república solidaria. Ahí creo que está el corazón del proyecto. Y luego los derechos fundamentales, los derechos sociales. Derecho a la vivienda es muy potente, cómo se construyó con comités de vivienda, dirigentes, pobladores que tuvieron una gran marcha el sábado pasado en todo Chile, en la Alameda, por la vivienda digna y la ciudad justa. Y por tanto, nuevamente, otra comparación, la Constitución del 80 no reconoce el derecho social a la vivienda y la nueva Constitución tiene todo un desarrollo que no es solo la vivienda digna y adecuada, sino que la ciudad, la integración social, un concepto de ciudad justa, ¿no? Que le pelee de alguna manera los intereses de las grandes inmobiliarias y los grandes intereses financieros especulativos. Eso es muy potente. Como senador de la región de Valparaíso, que me ha tocado involucrarme muy fuertemente en los temas ambientales, las zonas de sacrificio, me parece que la constitución ecológica, todos los elementos de justicia ambiental son muy potentes. Y también el agua, la lucha por el agua y la recuperación democrática del agua, el estatuto de las aguas, el que sea un bien común, un bien natural común inapropiable, con un rol del Estado distinto al que ha tenido hasta ahora, un modelo privatizador y neoliberal, la gestión integrada de cuencas, todo eso quedó en la nueva Constitución. Por tanto, es mucha esperanza y mucho trabajo que nos va a tocar para, una vez que se apruebe, esperamos el 4 de septiembre, de implementar la nueva Constitución. Senador, ya ha sido muy conocido. Las famosas fake news que han aparecido en las redes sociales, de repente también en medios tradicionales, que alimentan estas fake news. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Qué podría decir de estas fake news que provienen desde la campaña del rechazo, desde ese sector del veto histórico? Absolutamente, yo creo que este es un manual de la extrema derecha que ha sido, a ver, ¿cómo decirlo? Ha tenido mucho rédito electoral en otras partes del mundo, también en Chile, donde han ganado elecciones, y por eso es que acá no hay que bajar los brazos, la guardia, digamos, hasta el último día, porque ganaron elecciones que se veían en el papel fáciles, por ejemplo el Brexit en Inglaterra, ¿no? En Colombia el proceso de paz, bueno, la elección de Bolsonaro en Brasil, la elección de Trump. Lo que pasa en España, pasó hace poco en Andalucía. Así es, la emergencia de Vox en España, ¿no? Bueno, Trump, Bolsonaro. Y acá la extrema derecha lo prendió rapidito, ese manual, y esos vínculos están, tienen vínculos, coordinaciones internacionales, financiamiento. Y por tanto ya lo vimos en la campaña de José Antonio Kast, fue una campaña muy dura, recordemos que él sacó muchos votos, ganó la primera vuelta y en segunda vuelta igual sacó hartos votos. Por tanto no hay que despreciar aquello, y si bien a uno a veces le parecen ridículas las cosas, es impresionante la cantidad de plata que están gastando 100 millones de pesos a la semana solo en promover en redes sociales, promocionar redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, tienen saturadas las redes sociales con mucha plata. Todos los grandes financistas son empresarios muy conservadores, yo diría, vinculados, algunos vinculados al pinochetismo, ¿no? Y por tanto ellos se han dedicado desde el día 1, desde antes que se redactara una norma, desde antes, cuando se estaba discutiendo el reglamento recién, ya estaban ensuciando el proceso constituyente, ya estaban generando polémicas artificiales, desinformación, o decían, mira, una cosa que se aprobó en una comisión que podía estar un poco, podríamos decir, se pasaron algunos pueblos en alguna comisión, pero no llegó al pleno, o en el pleno se rechazó, pero lo daban como por hecho, o lo daban como por algo aprobado oficialmente. Entonces, y a mí me ha llamado mucho la atención. Yo he estado harto en terreno, estos días he estado en Quillota, en la región de Valparaíso, estuve en Cerro Navia haciendo campaña, Pedro Aguirre Cerda, etc. Y la gente con temor del tema de la vivienda. Casos reales que la gente dice, oye, la vivienda no va a ser mía, la vivienda social que están postulando un subsidio, ¿no?, del Estado, esta vivienda ya no va a ser mía, si yo me muero, personas mayores, ¿no?, que por Facebook les llegaba esa información, no van a poder dejar a sus hijos en herencia, o sea, todo el tema de la propiedad, y eso genera, porque además es muy macabro, genera desinformación y mentiras a partir de necesidades sociales de la gente, apremiantes, por años esperando, ¿no? Y generan incertidumbre, temores, en un momento además donde estamos viviendo muchas incertidumbres, ¿no? O donde el costo de la vida está en alza, los alimentos, hay precariedad económica, los temas de inseguridad. Entonces, en ese contexto ellos se aprovechan del miedo y ahí entran. Y cuando ven un vacío, entran.
Y es muy perversa esa campaña, ¿no? Y es muy millonaria también. Entonces, por eso el trabajo territorial, el trabajo puerta a puerta, aprovecho de enviar el último empujón, los últimos días de campaña, es muy, muy importante. La gente que está indecisa, la gente que puede valorar el proceso constituyente o el texto, pero está indecisa, está con temores, hay que despejar esos temores, escuchar, no ridiculizar. Creo que hay que empatizar con la gente que tiene miedos y temores y poder ir a hablar y con el texto en mano, decir, a ver, esto no es así, lo que han dicho ahora sobre la corte indígena, por ejemplo. El caso de... Claro, como que los temas penales en el fondo los va a resolver la corte del Lonco de Temucuicui. Eso salió diciendo un senador, colega mío, el Rojo Edwards, que es presidente del Partido Republicano de la extrema derecha. Eso es falso, eso es mentira. O lo que dijo Carla Rubilar, ex vocera y cercana, digamos, del gobierno de Piñera, a propósito de la ley Papitos Corazón, que dijo que con la nueva constitución ya no va a regir. Eso es falso. Lo que establece la nueva constitución en materia de seguridad social da la oportunidad para que, por ley, se puedan sacar de los fondos de pensiones de capitalización individual y pagar las deudas alimenticias, un derecho que tiene que ver con la seguridad social de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, están mintiendo mucho, ocupan todos los medios de comunicación tradicionales y además están invirtiendo mucha plata en una campaña de desinformación que apunta al miedo. Entonces, nuevamente hay que derrotar ese miedo con esperanza, con organización y con procesos democráticos que dejen atrás este modelo neoliberal que tanto nos ha fragmentado y que tanto miedo han generado en mucha población. Senador, también consultarle sobre algo que también está ligado a lo de las fake news y esta mentira. Ciertos sectores de personeros que decían llamarse centro izquierda, pero por ejemplo replicaron una propaganda como la del no, y justamente van por el rechazo a esta nueva constitución. ¿Qué podría opinar sobre todos esos personeros que desean llamarse centro izquierda, pero es como si le estuviesen haciendo también la campaña a la derecha, ¿no? Sí, yo creo que y concretamente esa pieza de la franja, ¿no? del no, de recordar ese puente, yo creo que es un puente sin retorno, ¿no? Están atravesando un puente sin retorno y me parece bastante indecente lo que hicieron porque ofende la memoria de los verdaderos luchadores contra la dictadura, de la gente que arriesgó el pellejo enfrentando la dictadura o incluso la gente que murió, que fue asesinada, que fue ejecutada, torturada, etc. Entonces gente que no respeta esa memoria. Me parece que han cruzado un límite ético muy grave, muy grave. Y me parece que están siendo funcionales a la derecha, me parece que están siendo tontos útiles a la derecha, a la estrategia de la derecha, porque se están enfrentando o ellos aparecen con el rostro, poniendo un rostro amable, más moderado, y dejan escondido a Piñera, dejan fondeado a José Antonio Kast, que está detrás, a la ultraderecha, que bueno, salió Gonzalo de la Carrera, diputado, ahora el Rojo Edwards, senador del Partido Republicano, pero sabemos los financistas que hay detrás, ¿no? Están financiando con mucha plata sectores del empresariado que no quiere cambios. Y claro, la concertación, o ese sector de la concertación más conservador, probablemente, se vio también subrepresentado en la convención. Recordemos, Fuad Chahín era el único representante de la DC, que hoy día, cuando hacía campaña para ir de constituyente, hablaba de plurinacionalidad y autonomía, y hoy día, y ahora lo niega. Felipe Arboe, del PPD, que después renunció al PPD, lo mismo, y van por el rechazo. Entonces, la exconcertación, salvo tal vez el Partido Socialista, que tuvo un colectivo socialista entre militantes e independientes, fue más, y ahí se generaron los acuerdos, uno diría, entre el Frente Amplio, el PC, el colectivo socialista, los independientes no neutrales, los escaños reservados y los movimientos sociales, se generaron los grandes acuerdos de 2/3 para cada una de las normas. Y de repente votaba algún sector de la derecha más moderado, más democrático, que sea Monkever, votaban algunos las normas, pero normalmente la derecha se replegó, se atrincheró en sus posturas ideológicas. Yo creo que se farrearon una oportunidad también. Y esto que están planteando hoy día, le dicen a la gente rechazar para hacer una nueva, lo que quieren en el fondo es hacer una nueva, un nuevo proceso controlado por ellos, ¿no? Controlado por la derecha, sectores de la exconcertación, de la élite, de los partidos tradicionales, donde el CERVEL además ha dicho que
demoraría más o menos 4 meses en hacer una nueva elección por el padrón. 125 días. Exacto, y después tendríamos que estar casi un año en una nueva redacción. Entonces también juegan con el agotamiento de la gente y claro, como tienen plata, porque tienen financistas con la billetera abierta, pueden estar todo el año si quieren en campaña y en elecciones, ¿no? Pero yo creo que están apostando a eso, le están diciendo a la gente, rechacemos esta porque no nos gustó, porque quedamos fuera de juego, y hagamos una nueva porque vamos a controlar ahora el proceso y vamos a hacer algo mucho más moderado y conservador, digamos, ¿no? Y por eso es que el momento de hacer los cambios es ahora o nunca, diría yo, porque la voluntad real de estos sectores de hacer cambios, dejar atrás, cambios estructurales me refiero, dejar atrás la constitución de Pinochet y dejar atrás el modelo neoliberal, no lo hemos visto en 30 años de democracia, de esos sectores me refiero. Si usted tuviera que entregarle un mensaje a la ciudadanía, los indecisos también, que aún tienen ciertas dudas para votar este 4 de septiembre en el plebiscito, ¿qué les diría? Yo diría que participen de una elección que es histórica, tal vez, no sé cuándo, nuevamente en Chile tendríamos un plebiscito, que si no es por el estallido social y todo el dolor, todo el costo que significó para mucha gente, víctimas de trauma ocular, personas que fallecieron, producto de la acción de agentes del Estado, detenidos, torturados, los presos de la revuelta, tanto tiempo en prisión preventiva, etc. Todo ese dolor, y si uno lo mira atrás en perspectiva histórica, todo lo que ha costado dejar atrás la constitución de Pinochet, todas las violaciones a los derechos humanos en dictadura, la posibilidad de construir una nueva constitución democrática para Chile escrita por los pueblos, ¿no? Con participación de la ciudadanía, que abre la perspectiva de garantizar derechos sociales, de una mejor calidad de vida para la gente, de profundizar la democracia participativa. Yo creo que es la oportunidad que tenemos de concretar esos cambios. Obviamente la implementación va a ser gradual, no es de un día para otro. Hay artículos transitorios, va a haber un diálogo en el Congreso con leyes, etc. Y por tanto la gente que tiene temores o tiene miedo, tal vez confiar en que va a haber un proceso gradual de diálogo democrático para implementarla, pero que el tiempo de hacer los cambios ahora, no sigamos postergando una salida democrática a la crisis. Vaya a votar y estos últimos días que quedan de campaña, aprovechar de informarse con el texto real, de conversar con sus vecinos, vecinas, familiares, y a quienes estamos convencidos por el apruebo, bueno, ir a buscar a aquellas personas que están indecisas para persuadirlas, ¿no? Sin imponer visiones, sino que persuadirlas a que el mejor camino para Chile es el apruebo. Agradecemos la presencia de Juan Ignacio Latorre, psicólogo, académico, político chileno, también activista. Le agradecemos mucho la instancia, estamos muy contentos en Piensa Prensa de contar con usted y que este 4 de septiembre se logren esos cambios que tanto anhelamos. Esto es Piensa Prensa, estamos comprometidos con la verdad y los derechos humanos. Muchas gracias.